necrosis secundaria, que no es secundaria a una isquemia miocárdica, es decir, vamos a tener necrosis del tejido miocárdico, pero sin alteración de lo que sería la circulación coronaria. Esto puede ser debida a varias causas. Las más frecuentes son infecciones, las cuales la más frecuente son infecciones virales, pero también pueden ser infecciones bacterianas, pueden ser infestaciones parasitarias, infecciones fúngicas, o también pueden ser secundarios a efectos tóxicos de agentes tanto internos como externos, sustancias químicas o incluso la radiación. Se puede clasificar de varias formas, de acuerdo obviamente a su etiología, a su presentación, a su evolución clínica, y tenemos lo que es la miocarditis aguda. La miocarditis aguda, si afecta a lo que es el tejido miocárdico y la principal función del tejido miocárdico es contraerse, pues obviamente que la manifestación va a ser alteraciones de la contracción. Entonces va a causar disfunción ventricular, es decir, insuficiencia cardíaca. En la forma aguda, pues puede evolucionar a una forma crónica que se va a manifestar como miocardiopatía dilatada. De esta presentación aguda, pues también puede evolucionar a un compromiso cardiovascular severo, con severa disfunción ventricular, múltiples focos de miocarditis activa, necrosis, e incluso puede llegar a autolimitarse o evolucionar a lo que es la muerte, que se llama miocarditis fulminante. Puede evolucionar a una forma crónica, ya sea que sea una forma crónica activa o una miocarditis crónica persistente. ¿Sí? En la primera va a haber recaídas clínicas y histológicas, vamos a tener disfunción ventricular asociada con cambios inflamatorios crónicos. En la segunda hay infiltrado persistente, hay focos de necrosis persistentes y no hay disfunción ventricular como tal. El mecanismo de lesión en las miocarditis es que vamos a tener un efecto citotóxico directo, es decir, un efecto tóxico sobre las células cardíacas, ya sea de forma directa por el virus, por la sustancia química, por el agente, o puede ser mediada por una respuesta inmune secundaria. Hay expresión de citocinas en el miocardio y obviamente el resultado es la inducción de la apoptosis, es decir, la muerte celular. Puede darse una fase aguda, que son las primeras 2 semanas, o una fase crónica, que va más allá de las 2 semanas. Dentro de la etiología que mencionamos, las virales es el primer lugar, y de las infecciones virales, el agente etiológico más frecuente es el Coxsackie-B, aunque puede ser causado por otro tipo de virus, ¿sí? Como puede ser el ecovirus, el Coxsackie-A, el adenovirus en segundo lugar. ¿Cómo se manifiesta? Pues bueno, vamos a tener antecedentes de que el paciente previamente tuvo a 1 o 2 semanas antes una infección viral manifestada por ataque al estado general, cefalea, dolor de garganta, rinorrea, fiebre, ¿sí? Y aquí, y 2 semanas después más o menos, o 3 o 1, dependiendo, pues entonces vamos a empezar a tener las manifestaciones del daño inflamatorio a nivel miocárdico con falla cardíaca. El daño miocárdico se produce obviamente por un daño inmunológico, y esto va a ser particularmente peligroso en los extremos de la vida, en los niños, en los ancianos. Obviamente, pues epidemiológicamente, ¿quiénes son los más propensos a las infecciones virales? Pues, otra población especial son las embarazadas. La mayoría de los casos son autolimitados y subclínicos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, pues a veces dice nada más es que tuve una supergripa, de la cual como todavía no me recupero bien, y probablemente tuvo un cuadro de una miocarditis, ¿sí? Que tuvo un curso benigno y se autolimitó. En algunos casos puede ocurrir cardiomegalia, falla cardíaca y pericarditis. Desde el punto de vista anatomopatológico va a haber infiltrados inflamatorios mononucleares con necrosis difusa o focal, que son similares a los cambios que se dan en un infarto agudo al miocardio. ¿Por qué es más frecuente que sean los virus Coxsackie-B y adenovirus? Bueno, se ha encontrado que existen receptores específicos para estos virus. Entonces, cuando hacen la viremia, llegan hasta el corazón, se fijan a estos receptores específicos, se internaliza el receptor junto con el virus, y obviamente, no solo aparte de la respuesta inmunológica sistémica, despiertan una respuesta intracelular todavía más severa. Más severa que la propia infección primaria, ¿sí?
Esa es la fase 1. La fase 2 vamos a tener la respuesta inmune que se despertó. Inicialmente va a favorecer la replicación, va a evitar la proliferación viral, ¿sí? Pero de forma tardía pues va a activar ya sea inmunidad tanto humoral como celular, como los linfocitos T, que van a tomar como blanco el propio tejido miocárdico, es decir, hay una autolesión en este tipo de pacientes, ¿sí? Desde el punto de vista clínico, cuando la respuesta inmune a la infección es intensa y temprana, puede haber cierto daño miocárdico, pero con menor posibilidad de congestión pulmonar, cardiomegalia y falla cardíaca. Cuando los principales cambios no es por la respuesta intensa inicial, sino es por una respuesta inmunológica tardía, ahí sí tenemos mayor frecuencia de que tengamos mayores lesiones e incluso posteriormente algún grado de secuela o formas crónicas o una alteración estructural del corazón. Y eso es la fase 3, ¿sí? Una vez que hay un proceso inflamatorio con o sin falla cardíaca del corazón, el corazón se empieza a remodelar, pero se realiza una remodelación negativa o remodelación inadecuada, porque hay cambios en la codificación de algunas proteasas que modifican la estructura de los miocitos y estos que lo que hacen se dilatan, ¿sí? Y más adelante, ¿qué es lo que van a causar? Una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Entonces, en una miocarditis por virus, que son las más frecuentes, tenemos un cuadro infeccioso viral, que podemos tener inicialmente cierto grado de disfunción ventricular, a veces subclínica, el paciente dice, bueno, es que he tenido fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, y me empezó a faltar un poco el aire. ¿Qué piensas? Seguramente se complicó con qué. Con hepatitis, ¿no? Lo ideal, lo habitual es que pienses que ahora tiene que una neumonía, ¿no? Una sobreinfección, una infección ahora de las vías respiratorias superinferiores. Tomas una placa y prácticamente está completamente normal, no hay datos de infección respiratoria baja. Entonces podría ser una miocarditis subclínica, ¿sí? Generalmente el curso es benigno, se autolimita y el paciente sale, pero pues tuvo una miocarditis. Pero sí puede tener una respuesta inmunológica tardía, ¿sí? El paciente ya tiene 2-3 semanas del cuadro y ahora empieza con falta de aire, no documentas una neumonía, datos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué va a hacer? Pues obviamente datos de congestión, ¿sí? Disnea, de diversos grados de esfuerzo, de grandes, medianos, pequeños esfuerzos, son reposo, aptornea, todos los datos congestivos. Entonces ya es una miocarditis, ¿sí? No es algo que veamos tan frecuente, ¿sí? Básicamente lo más frecuente es que a veces el diagnóstico se hace ya a posteriori, cuando el paciente ya tiene miocardiopatía dilatada, ¿sí? Y cuando tuvo la infección o la miocarditis, pues el paciente pues, recuerda una megagripa que tuvo y pues, todavía tardó un poquito en recuperarse. Otra etiología, la miocarditis bacteriana, no es tan frecuente. La miocarditis bacteriana, esta puede ser una infección del miocardio, ya sea por contigüidad o por una diseminación hematógena. No es tan frecuente por el sitio anatómico donde está el corazón, ahí en medio del mediastino. Difícilmente llegan ahí las bacterias, salvo que lleguen por la misma sangre. Y generalmente cuando tenemos una miocarditis bacteriana, es que está complicando a una endocarditis infecciosa. Es decir, el paciente cursa inicialmente con una endocarditis infecciosa y posteriormente se complica con una miocarditis, ¿sí? De las causas que más provocan esta infección del miocardio, pues está lo que es la difteria, la salmonela, ¿sí? Neumococos, Clostridium, y generalmente pues este tipo de infecciones se harán o se manifestarán, se presentarán en pacientes pues que son susceptibles a este tipo de infecciones atípicas como esta, ¿no? Los pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Los pacientes con VIH, los pacientes con diabetes, ¿sí?
Entonces, la difteria ataca al corazón en la mitad de los casos. Hay liberación de toxina diftérica que disminuye la síntesis de proteínas, afecta mayormente al sistema de conducción. Por los esquemas de vacunación, la difteria prácticamente se considera erradicada. La tuberculosis puede involucrar directamente el miocardio a través de pericarditis tuberculosa. También bastante raro, sabemos que la presentación más frecuente es la tuberculosis pulmonar. Algunos estreptococos beta-hemolíticos del grupo A también pueden asociarse comúnmente a fiebre reumática, pero también pueden no solamente lesionar el tejido conectivo del corazón, sino también lesionar y atacar directamente al tejido contráctil, ¿sí? Y dando como resultado una miocarditis con infiltrado nuclear difuso o focal. Enfermedad de Whipple, que pues es bastante rara. Otras son infestaciones por protozoarios, en este caso por Trypanosoma cruzi, que es transmitido por un vector, que es un insecto hematófago que se llama triatomas. Estos triatomas, estos insectos viven en reservorios como faunas, perros, gatos, tlacuaches, etc. Y es característico de ciertas zonas geográficas, ¿sí? Como sería Chiapas, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Campeche, el sur y sureste, y ocasionalmente algunos estados del norte del país. Cuando el trypanosoma ingresa, se multiplica y disemina por todo el organismo, tiene cierta predilección para alojarse en las fibras miocárdicas, afecta desde el endocardio, el mesocardio, epicardio y también puede afectar a lo que es el pericardio con una pericarditis secundaria, ¿sí? La reacción es generalmente debida a lisis inmunológica y anticuerpos específicos que se forman para esta infección y que son desarrollados contra los antígenos liberados por las células infectadas por Trypanosoma cruzi. Esta infección, que se llama enfermedad de Chagas, ¿sí? Produce ataque al estado general, hepatosplenomegalia, puede ocasionar cardiomegalia y datos de insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular. No siempre, lo habitual es que después de esta fase aguda pasa a una fase sintomática, la cual puede durar entre 10 o 30 años, donde los parásitos se están reproduciendo lentamente y el 30% desarrolla la fase crónica de la enfermedad, que pues básicamente se va a caracterizar por destrucción de las miofibrillas del corazón, causando dilatación e insuficiencia. Entonces, la presentación de esta etapa crónica es una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Y en ciertas zonas geográficas del país donde esta enfermedad aún es endémica, la mayor parte de pacientes con miocardiopatía dilatada son secundarias a enfermedad de Chagas. ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, esta miocardiopatía dilatada se da a expensas de dilatación, sobre todo de cavidades derechas, ¿sí? Afecta a la válvula auriculoventricular de ese lado, que va a ser la tricúspide. En ocasiones afecta a la mitad, o podemos tener también problemas en el ventrículo del lado izquierdo. Son comunes los trastornos de la conducción con los bloqueos de la conducción intraventricular y la generación de arritmias ventriculares. También pueden ser secundarios a hongos, los cuales pueden ser por diseminación hematógena, diseminación directa, como es aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis o criptococosis. Esto es más bien raro, no es tan frecuente y se necesita que tengamos un paciente que sea susceptible con un sistema inmunológico deprimido, pacientes inmunodeprimidos y frecuentemente pacientes con neoplasias en estadios terminales. Puede ser causada por otros agentes, sí, por fármacos como alfametizona, penicilina, sulfas, fenilbutazona, por efectos tóxicos por parásitos como triquinosis y tricercosis, ¿sí? Larva migrans, etc. Puede ser secundaria a reacciones autoinmunes, carditis reumática o miocarditis lúpica, ¿sí? Y también puede ser secundaria a agentes externos como la radiación o la miocarditis post-radiación. ¿Cuál es el grado clínico de la miocarditis? Es completamente inespecífica, va a depender mucho de la causa. Ya vimos que lo más frecuente es viral, ¿no? En el caso de la miocarditis vírica, hay una historia reciente, hace 1, 2 o hasta 3 semanas, de un cuadro febril, con ataque de estado general, ¿sí?
Y se puede confundir con un síndrome isquémico coronario agudo o una pericarditis aguda. Salud, donde el dato predominante va a ser ¿qué? Dolor torácico, pero es un dolor de tipo pericardio. ¿Cómo es el dolor de tipo pericardio? No, ese es el isquémico. Opresivo, o sea, dice ahí se puede confundir con un Zika. ¿Sí? El dolor de un Zika o isquémico es opresivo. En este caso de pericarditis es un dolor punzante. El paciente dice que le quema, le arde o le está picando como si le estuviera enterrando algo, lo cual es atípico para un infarto. ¿Sí? Si estamos hablando que hay inflamación del tejido miocárdico y puede llegar a tener necrosis, pues obviamente vamos a tener elevación de marcadores de daño miocárdico. Pueden aparecer signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, obviamente disfunción ventricular, alteraciones del ritmo, como taquicardias auriculares, ventriculares, con sus traducción clínica, que serían palpitaciones, síncopes o incluso hasta la muerte súbita. Pueden también formarse émbolos, ya sea sistémicos o pulmonares, o pueden evolucionar hacia la fase crónica o a la fase de secuela, que sería la miocardiopatía dilatada. ¿Qué vamos a encontrar en el electro? Alteraciones de la repolarización con alteraciones del segmento ST y de la onda T. ¿Qué vamos a ver? Pues elevación del segmento ST como si fuera un infarto. También podemos encontrar alteraciones de la conducción intraventricular, haciendo que el QRS se haga ancho, lo cual es un factor que no es de buen pronóstico. En la radiografía de tórax, pues vamos a encontrar una radiografía normal, en la forma inicial. Sí, dependiendo del grado de miocarditis, podemos encontrar una silueta cardíaca agrandada con cardiomegalia, y si ya tenemos disfunción ventricular, pues obviamente vamos a tener datos de congestión pulmonar, ¿sí? Por la falla cardíaca que se está generando. En la ecocardiografía, pues obviamente ya sabemos que nos sirve para evaluar las dimensiones de las cavidades ventriculares, evaluar también su función, evaluar la función de las válvulas, ver si hay involucramiento de las mismas, ¿sí? Se evalúa el grosor de lo que es de la pared ventricular, y si hay una disfunción, ya sea en la fase contráctil, que sería disfunción sistémica, o en la fase de llenado, que sería una disfunción diastólica. La cardioresonancia es un poquito más específico, es útil para confirmar el diagnóstico y va a tener resultados compatibles con la inflamación miocárdica, y hay unos criterios que se llaman criterios de Lake-Lewis, ¿sí? Donde aquí dice aumento de la señal focal o difusa en secuencias potenciadas en T2, la fase tardía, realce precoz calodinio, que es el medio de contraste que se utiliza, y al menos un foco de realce tardío focal o no isquémico. Eso se hace por cardioresonancia. Y el uso de biomarcadores que pedimos, igual que en un infarto, le pedimos troponinas I o troponinas T. Importante descartar que no sea de tipo isquémico, no sea un infarto. Ya vimos que es la clínica, el dolor va a ser completamente diferente. Ya lo importante es la presencia o ausencia de factores de riesgo cardíaco para infarto como tal, ¿sí? Y sobre todo, pues que estos pacientes, pues hay alguna causa por la que esté desarrollando miocarditis. Ya vimos infección viral, infección bacteriana, toxinas, etc. Entonces, primero hacer bien el diagnóstico y tratar de descartar que sea un infarto, ¿sí? Que es lo más frecuente. Elevación de troponinas I o T es como el Takotsubo, se elevan, pero la elevación no es tan importante y generalmente disminuyen también de forma muy rápida. Pero si hay elevación importante y persistente de los biomarcadores, hay que pensar que tenga una necrosis, ¿sí? Lo cual no sucede en el Takotsubo. También tenemos lo que es la cuantificación de péptido natriurético cerebral o BNP, que también en el Takotsubo lo vimos como un criterio pronóstico, y aquí simple y sencillamente es para confirmar la presencia de disfunción ventricular. También tenemos reacción en cadena de PCR, en cadena de pospolimerasa, y la detección de anticuerpos cardíacos en suero. Que bueno, ahí es un poquito más difícil, porque va a tener que ser específicos para el tipo de infección que nosotros estemos hablando. Y digamos que el gol estándar pues es una biopsia, ¿sí? Se hace una biopsia endomiocárdica, ¿sí? Para ver las alteraciones, y se hacen pruebas inmunohistoquímicas.
Hay algunos criterios que es lo que la definen. De hecho, el término estricto de miocarditis, su definición estricta, es básicamente histológica. Hay unos criterios que se llaman criterios de Dallas, con los cuales se hace el diagnóstico histopatológico de miocarditis. El tratamiento, pues básicamente es un tratamiento de sostén, ¿sí? Cuando tenemos falla ventricular, falla cardíaca, le damos tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene arritmias, pues obviamente manejo de las arritmias, manejo de antiarrítmicos, y va a depender de lo que esté llevando ese paciente a una miocarditis, ¿no? Si es una enfermedad autoinmune, pues tratar la enfermedad autoinmune. Si es una infección, pues obviamente tratamiento antiinfeccioso, si es que así lo requiere. Si es viral, pues prácticamente no tendremos mucho que hacer. El tratamiento prácticamente es para la miocarditis como tal, tratamiento de sostén y tratamiento de la causa subyacente, si es que existe tratamiento para eso, ¿sí? En el largo plazo, las complicaciones o la fase crónica o las secuelas, dependiendo de la causa, pues es que se va a manifestar como una miocardiopatía dilatada. Muchas de las miocardiopatías o alguna parte de las miocardiopatías dilatadas que vemos son secundarios de un proceso de una miocarditis que tuvo ese paciente, ¿sí? Ya sea por infección viral, ¿sí? O incluso por enfermedad de Chagas, ¿no? En algunas zonas geográficas de nuestro país, como las que ya he mencionado, donde todavía es endémica esta enfermedad, la mayoría de los pacientes con cardiomiopatía dilatada son secundarios a enfermedad de Chagas. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Pueden despertar? ¿En qué caso usted realiza una biopsia? Idealmente en todos los casos se debe realizar una biopsia. Lamentablemente no en todos los pacientes es posible porque no existe siempre el recurso técnico o humano para hacer la biopsia. De hecho, este es un algoritmo donde tenemos aquí sospecha clínica de miocarditis, ¿sí? Forma de presentación clínica, ya sea similar a un Zika, una insuficiencia cardíaca de nueva aparición, menos de 2 semanas, o una insuficiencia cardíaca crónica, más de 3 meses. Y dependiendo lo que nosotros encontremos es algunos de los tratamientos que se sugieren o algunos de los estudios complementarios que se hacen, ¿sí? Pero si tú te fijas aquí, ¿cuál es el parámetro que los divide? Biopsia endocefálica. ¿Sale? Idealmente se hace todos, ¿no? Porque aquí este algoritmo dice, bueno, dependiendo de la biopsia, es hacia dónde derivas. Pero ya vimos que muchos generalmente son autolimitados. Entonces, el diagnóstico, pues lo hacemos muchas veces clínico y apoyados con estudios convencionales. No son tan frecuentes, o sea, no es tan frecuente ver un paciente que tenga miocarditis, ¿sí? Lo más frecuente es que veas un paciente que tenga cardiomiopatía dilatada y dices, ¿por qué tiene miocardiopatía dilatada? Seguramente tuvo una infección viral, tuvo una miocarditis subclínica o que se autolimitó y ya lo estás viendo con una miocardiopatía dilatada. Pero llega por insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya llega por insuficiencia cardíaca o puede llegar como ese segmento de miocardiopatía dilatada donde tienes hallazgo de cardiomegalia severa y el paciente está como si nada. ¿Y como cuánto tiempo tendría que pasar para que una miocarditis viral haga una dilatación? Va a depender, pasan años definitivamente, sí, pero va a depender de la intensidad del proceso inflamatorio inicial, ¿no? Por ejemplo, ahí Chagas dice de 10 a 30 años. Es un buen. ¿Y en este caso de los 10 a 30 años es asintomático? ¿O sí, generalmente va a ser asintomático, pero ya vimos ahí en una de las transparencias donde hay daño miocárdico lento pero persistente, ¿no? Pero generalmente, pues recuerden que siempre existe algo que se llama horizonte clínico, ¿sí? Que muchos de los procesos están activos, están llevando a cambios, pero no rebasan el horizonte clínico. Una vez que rebasan el horizonte clínico, no dice que en ese momento se disparó, sino que simplemente es el momento donde lo rebasan y ya se expresa clínicamente, ¿no? Bueno, pues nos vemos el jueves con el examen. No, dice ahí, les mando las
Les voy a crear. ¿El lunes? Pero es mucho tiempo, ¿no? Son que 4 temas. Bueno, el jueves es la versión fácil, el lunes es la versión difícil. Para tener tiempo para estudiar. Sale, pues. Miren, la verdad, vamos a ser honestos. Si todo este fin de semana no hicieron nada, no van a hacer nada.